la primera necesidad del hombre en crear espacios seguros y cerrados donde pudiera resguardarse de los efectos de la naturaleza. Para la construcción de estas viviendas, el hombre utilizaba los materiales que encontraba a su paso. Utilizaba piedras, barro, madera, pieles de los animales, ¿cierto? Todos esos materiales que no le servían para alimentación fueron los utilizados en la construcción de estas primeras viviendas, con el fin de generar un refugio y una protección ante esos eventos climáticos. ¿Listo? Entonces, uno de los materiales principales con los cuales se llevaba a cabo la construcción de estas viviendas en la prehistoria era el adobe. El adobe era una mezcla de barro, muchas veces con paja, que secadas al sol cambiaban sus propiedades mecánicas y era capaz de soportar ciertas cargas. Con estos bloques de adobe, ¿cierto?, se llevaba a cabo la construcción de esas paredes y muros que conformaban esas casas. El techo, ¿cierto?, la cubierta de esas casas era con paja. ¿Listo? A partir de unos hallazgos arqueológicos donde se evidenciaba el uso del adobe, de la madera, ¿cierto? Algo que les causó una gran curiosidad en Turquía, ¿cierto? En el año 8500 a.C. encontraron que muchas de estas paredes, ¿cierto?, las paredes exteriores de estas viviendas estaban recubiertas por yeso. Entonces empezamos a observar desde el inicio de la historia esa necesidad del hombre por construir edificaciones que perduraran en el tiempo. No podían darse el lujo de estar construyendo y que cualquier evento, ¿cierto?, cualquier agente externo hiciera que la estructura colapsara. Entonces, desde el inicio utilizaban ese yeso como protección y aumento de durabilidad de esas estructuras, de esas viviendas de la prehistoria. Pero no todo queda aquí, ¿cierto? El aumento en la capacidad intelectual del hombre permitió generar estructuras de mayor envergadura y que han trascendido en el tiempo, ¿cierto? Un claro ejemplo es la Gran Pirámide de Giza, que tiene más de 4500 y aún se encuentra en pie. Los principales materiales utilizados en la construcción de esta gran pirámide eran calizas y yesos disueltas en agua y piedras, ¿cierto? Este material principal, el de la caliza y el yeso disuelto en agua, constituía el material aglomerante, ¿cierto?, ese material de adherencia entre las piedras. Desde el inicio el hombre se dio cuenta que requería de algún material adicional a esas piedras de gran resistencia para que trabajaran en conjunto. Otra de las grandes obras de la civilización ha sido la Gran Muralla China. Todos los avances, ¿cierto?, los avances en agricultura permitieron la implementación de algunos de sus productos, ¿cierto? Tuvieron la idea de implementar algunos de estos productos para la fabricación, ¿cierto?, de ese aglutinante, de ese material de adherencia entre los componentes de esas estructuras. ¿Listo? Entonces tenemos como materiales principales de la construcción de la Gran Muralla China, era tierra compactada, teníamos nuevamente las piedras y bloques de ladrillos, ¿cierto? Pero como les decía, gracias a los avances en agricultura que tenían, ya en esa época cultivaban el arroz, a alguien se le ocurrió la idea de moler los granos de arroz y obtener una harina que mezclada con arcilla y cal eran este material aglutinante entre estos materiales principales utilizados en la construcción. Este material aglutinante llegaba a ser mucho más duradero y mucho más fuerte que los mismos ladrillos, ¿cierto? Se han tenido evidencias de estudios realizados a la muralla donde aún existía y se veían muestras de ese material aglutinante y donde ya se había perdido ciertos ladrillos y piedras producto de la erosión y el desgaste en los materiales. Pasamos entonces ahora a la utilización del concreto romano, ¿cierto? El hombre siempre se ha caracterizado por la implementación, por siempre tener la curiosidad de mejorar las capacidades
de esos materiales que se han utilizado convencionalmente en la construcción. Entonces, hasta este punto teníamos únicamente la utilización de piedras y la utilización de un material aglutinante con alguna capacidad de unir esas grandes piezas. Luego llegamos al concreto romano, que es nuevamente un mortero, ¿cierto? Tiene la misma forma visualmente, es muy parecido al concreto que hoy en día utilizamos, ¿cierto? Pero en este caso teníamos un mortero compuesto por cal y sobre todo ceniza volcánica. ¿Por qué ceniza volcánica? Porque la ceniza volcánica tenía una gran cantidad de puzolana, ¿cierto? Que al entrar en contacto con el agua aumentaba su resistencia con el tiempo. ¿Listo? Entonces construían esas grandes estructuras con este concreto romano, donde el agregado que implementaban en la construcción eran producto de demoliciones de estructuras antiguas. ¿Listo? Entonces siempre con la idea de generar unas estructuras durables y que tengan una mayor resistencia para poder desarrollar proyectos de una mayor envergadura. Entonces nos encontramos con grandes obras en las cuales se utilizó el concreto romano, ¿cierto? Y que hoy en día, ¿cierto? Fue tan bueno la utilización o la invención de ese concreto romano que hoy en día siguen en pie esas estructuras. Estructuras como el Panteón de Agripa, cuya construcción finalizó en el año 125, tiene alrededor de 1900 años estas estructuras. Cabe resaltar que este concreto romano no se utilizaba ningún tipo de refuerzo. ¿Listo? Se utilizaba únicamente el mortero y el agregado producto de esas demoliciones. Otra de las grandes estructuras con las cuales se utilizó concreto romano es en la Basílica de Magencio, cuya construcción finalizó en el año 312, ¿cierto? Este más o menos tiene unos 1700, un poquito más de 1700 años de construida y aún sigue en pie. ¿Listo? El concreto romano, fue el inicio de lo que hoy conocemos como el cemento Portland, ¿cierto? Con el cual obtenemos nuestro concreto reforzado. Continuando, ¿cierto? El hombre siempre en la necesidad de aportar algo adicional a partir de investigaciones científicas, de la modificación de esos materiales que tenemos actualmente. Para la época se tenía un gran problema con este faro, ¿cierto? Un faro ubicado en una zona costera que ya había derribado, ya había generado el colapso de otros dos faros anteriormente. Entonces el ingeniero británico, en el año 1759, el ingeniero británico John Smeaton fue el encargado, a él fue quien le delegaron el diseño y construcción de este faro. Entonces él tomó ese concreto romano que habían utilizado para edificar, ¿cierto? Para llevar a cabo esas grandes construcciones, no únicamente en Roma, sino en toda Europa, y empezó a hacer investigaciones científicas para afrontar uno de los grandes retos que era toda esa corriente, ¿cierto? Esa intemperie producto de la ubicación de ese faro. Entonces, a partir de esas investigaciones, él determinó y encontró que implementando un material modificado en ese concreto romano era posible mejorar la calidad y la capacidad de resistencia de ese faro. ¿Y cuál fue ese producto modificado? Lo que hizo fue tomar la piedra caliza y la calcinó. Este material lo implementó dentro del mortero, ese material aglutinante, y ese fue el material con el cual se construyó el gran faro de Eddystone. ¿Listo? Entonces, venimos hablando de unos materiales utilizados en los inicios de la historia, ¿cierto? Y la necesidad siempre del hombre de crear nuevos materiales y de implementarlos estos en la construcción, ¿cierto? Entonces encontramos una serie de materiales tradicionales que hoy en día podemos considerar como los materiales tradicionales en la construcción. Encontramos entonces el concreto, el acero estructural,
y materiales renovables, ¿cierto? Como la guadua y bueno, como tal la madera que ya hemos venido utilizando desde el inicio de los tiempos. Entonces vamos a hacer un especial énfasis en el concreto, ¿cierto? Y para el concreto, ¿qué material es la base para obtener ese concreto? Pues es el cemento Portland. ¿Listo? Entonces, en el 21 de octubre de 1824, el señor Abstein y Parker patentan lo que hoy se conoce como el cemento Portland, ¿cierto? Viendo una necesidad por obtener o por desarrollar un material muy parecido a unas rocas muy resistentes ubicadas en la isla de Portland. De ahí nace la necesidad o de ahí nace la idea del desarrollo de este producto que hoy conocemos como cemento Portland. Lo que ellos hacen es tomar una porción de esa piedra caliza arcillosa y a partir de un proceso de aumento de temperatura obtienen unas piedras que son posteriormente pulverizadas y esta es la patente que ellos obtienen, ¿cierto? Inicialmente ellos no tenían idea del gran impacto que esto iba a generar en la sociedad. Hoy en día el cemento es el segundo material más utilizado en el mundo después del agua. ¿Listo? Ellos todavía no eran conscientes de todo lo que iba a traer consigo y de los cambios en el desarrollo y en el crecimiento de las edificaciones y de todos los proyectos en general que iba a traer la patente del cemento Portland. ¿Listo? Inicialmente los desarrollos y las investigaciones desarrolladas en este material pues fueron no fueron muy extensas debido a que la información de esta patente pues era muy privilegiada y era muy limitada la información que se tenía disponible del comportamiento y sobre todo la fabricación de este material, ¿cierto? Ya más adelante el señor Isaac Johnson, ¿cierto? Logró una mejora en este material, en este material inicial que habían patentado Abstein y Parker. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era la clave que él encontró? ¿Cuál fue ese tip adicional que él encontró? Era que aumentando la temperatura lo máximo que se pudiera con la tecnología disponible de la época, era que se podía obtener mayor capacidad o mayor resistencia de este material, ¿cierto? De este cemento Portland. De aquí inicia, a partir de esto, inicia la fabricación a gran escala del cemento Portland, ¿cierto? Y la construcción de varias plantas, no solo en Inglaterra, sino también en toda Europa, ¿listo? Posteriormente, con el avance de la tecnología, ¿cierto? Con el avance de la tecnología, se patentó los hornos rotatorios, que facilitó, ¿cierto? Hacia el año 1900, que facilitó la producción de este material. ¿Listo? Ya finalmente la llegada de esa primera planta cementera al país fue en 1905, donde revolucionó y cambió totalmente la idea que nosotros teníamos de construcción, ¿cierto? Donde inicialmente utilizábamos el adobe, la tapia pisada, el bareque, ¿cierto? Construcciones en tierra, y cambió totalmente a la utilización del cemento Portland como material fundamental en la edificación y en la construcción de todas esas obras de infraestructura, ¿cierto? Empezó el desarrollo como tal, impulsado por la llegada en 1905 de esa primera planta cementera en el país. ¿Listo? Más o menos tenemos la llegada en 1834 del inicio de las investigaciones del cemento, y no fue sino hasta más o menos unos 70 años la llegada de esa primera industria al país. Otro de los materiales, ¿cierto? Otro de los materiales utilizados en el diseño de estructuras es el acero. Hoy en día los ingenieros civiles tenemos la posibilidad de elegir el material que cumpla con los criterios o con los objetivos y con las necesidades que requiera un proyecto en específico.
¿Qué es lo bonito de esta profesión? Que todos los proyectos son completamente diferentes, que a pesar que tengan algunas características muy parecidas, seguramente en el diseño, en cuanto a cimentación, seguramente una edificación va a ser totalmente diferente a la otra. Entonces es el reto que nosotros tenemos como ingenieros civiles de poder afrontar y de ofrecer la mejor solución para la consecución de un proyecto en específico. Entonces tenemos otra de las posibilidades que nosotros tenemos como ingenieros civiles para el diseño es la implementación del acero estructural. Este acero estructural cambia totalmente el análisis y diseño de las estructuras. Este tiene un comportamiento, muy buen comportamiento, tanto a tensión como a tracción, caso que no ocurre con el concreto estructural. Por eso es necesario reforzar nuestras estructuras con barras de acero. Esas barras de acero son necesarias para absorber todos esos esfuerzos de tensión inducidos en la estructura. Para el acero, este acero tiene un buen comportamiento tanto a tracción como a tensión. Otro de los materiales importantes, y como les decía, renovables, ¿cierto? Que los hace aún más atractivos en su utilización en la consecución de proyectos, es la guadua, ¿cierto? En el país nosotros tenemos una guadua que presenta las mejores propiedades mecánicas en cuanto a resistencia y durabilidad para poder ser implementadas en la consecución de proyectos. La utilización de estos materiales ya se ha venido utilizando, ya se ha venido realizando. Por ejemplo, en la calle 80, en la salida hacia Siberia, encontramos un puente construido completamente en guadua. Es importante determinar y caracterizar las propiedades de estos elementos para así poder utilizarlos en el diseño y poder aprovechar todas sus propiedades. Y finalmente tenemos la madera, madera que ya hemos venido utilizando desde el inicio de los tiempos. Podemos utilizarla ya sea en edificaciones o para la construcción de puentes, como podemos ver en las imágenes, y para ello es importante, siempre cualquier material es importante determinar y caracterizar todas esas propiedades que vienen implícitamente en el diseño y me definen qué dimensiones, qué longitudes puedo aprovechar dependiendo de la resistencia que nosotros tengamos de estos materiales. La tecnología, ¿cierto? Todos estos avances tecnológicos se ven implementados en todos los campos profesionales. La tecnología de los materiales no ha sido, ¿cierto? La implementación de estos avances tecnológicos en los materiales también se ha visto influenciado. Entonces tenemos algunas modificaciones, ¿cierto? Unas mejoras en las propiedades y características de estos materiales. Tenemos entonces maderas transparentes o supermaderas, ¿cierto? La utilización de esos elementos que hemos utilizado desde la prehistoria. Hemos realizado algunas investigaciones científicas, implementación de nuevas tecnologías para poder aprovechar esas propiedades que nos ofrecen estos materiales. Y entonces empezamos aquí, quiero hablarles un poco de la madera transparente. Generalmente la utilización del vidrio es con el fin de garantizar una iluminación a las estructuras, pero este material, este producto del cristal es obtenido a base de materiales no renovables. Tenemos entonces una necesidad, ¿cierto?, de buscar algún material que pueda ser sustituto de ese cristal. Y encontramos entonces la madera transparente, ¿cierto?, que es un material renovable, que tiene una gran capacidad como aislante térmico y tiene la capacidad de absorber el exceso de dióxido de carbono. Además de servir como un material para la arquitectura, nos sirve también como aislante térmico. Este aislante térmico lo que me permite es reducir el gasto energético para mantener
unas condiciones climáticas, unas condiciones de ambiente dentro de la edificación que sea amigable, que sea confortable esa temperatura que tenemos dentro de las edificaciones. El uso del cristal pues me permite una transferencia de calor, una transferencia de temperatura mucho más rápida que lo que me permite la madera. Entonces este es otro de los beneficios que trae la implementación de esta nueva tecnología como la madera transparente. Entonces ya se han venido desarrollando investigaciones para la obtención de este material y han encontrado que se necesita un alto gasto de energía para obtener esta madera transparente. Además de eso, la utilización de productos químicos muy tóxicos para el ambiente y además el proceso necesario para obtener esta madera transparente llega a reducir en gran medida sus propiedades mecánicas, la hace un poco más endeble. ¿Cuál es la idea o cuál es el enfoque en el cual se está desarrollando estas investigaciones? Es eliminar uno de esos componentes principales que le dan el color café característico a la madera. Es eliminar por completo la lignina y reemplazarlo por una resina transparente que me permita el paso de la luz. Esas son las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento, en el cual la utilización de productos químicos están afectando en gran medida al medio ambiente. En nuevas investigaciones desarrolladas en la Universidad de Maryland, se dieron cuenta que podrían utilizar una reacción química entre el peróxido de hidrógeno y la madera para poder obtener este material de la madera transparente. Y esta reacción es una reacción ya muy conocida, ya que es la misma reacción con la cual se obtiene el papel. Estas investigaciones, ¿cierto? El desarrollo de estas investigaciones y la continuación de estas investigaciones están enfocadas en optimizar esta reacción química y además la optimización industrial del proceso para que se logre esa implementación a nivel constructivo. Por otra parte, tenemos la supermadera. La supermadera, lo cual buscamos mejorar las propiedades que tenemos de esa madera convencional que hemos utilizado a lo largo de la historia. Estamos buscando mejorar esa capacidad de resistencia de ese material. ¿Y por qué es bueno utilizar este material? Es bueno utilizar este material nuevamente porque es un material sostenible y podemos llegar a obtener maderas tan fuertes como el acero, pero 6 veces más liviana. El acero, un material mucho más liviano, va a reducir el gasto energético necesario para el transporte y colocación de estos materiales en la hoja. Entonces, ¿cuál ha sido el enfoque de las investigaciones que se han desarrollado? Han encontrado que se debe extraer parcialmente la lignina, ese mismo componente que extraemos totalmente en la madera transparente. La extracción parcial de la lignina y aparte inducir unas fuerzas de compresión a una temperatura de aproximadamente 100 grados centígrados. Esta extracción parcial de la lignina, la fuerza de compresión y el cambio de temperatura, ese aumento de temperatura en el material me va a permitir la densificación de ese material, aumentando su resistencia y reduciendo el espesor de esas muestras de ensayo. Entonces, a partir de investigaciones desarrolladas en la Universidad de Maryland, han logrado, ¿cierto? Han hecho investigaciones científicas para determinar pues, la idoneidad en la utilización y de los resultados obtenidos de estos avances tecnológicos. ¿Cómo ha sido esta comprobación? Ha sido disparándole algunos proyectiles de acero similares a las balas. Y encontraron que este proyectil lograba atravesar por completo esas maderas convencionales, las maderas normalitas que siempre hemos utilizado como material para la construcción. Y en esta supermadera, el proyectil, ¿cierto? El material tiene la capacidad de detener ese proyectil de acero. Entonces, esta es una medida y esto ha logrado concluir
que se aumenta la resistencia, de la madera y llega a ser tan fuerte como el acero. El enfoque de las nuevas investigaciones relacionadas con este nuevo material, con una implementación tecnológica, son investigaciones, es la investigación de la aplicación de este material, de esta supermadera, en otras aplicaciones diferentes a la construcción, ¿cierto? Quieren aplicarla en la construcción de aviones, quieren aplicarla en puentes, quieren aplicarla en edificaciones. Y por otra parte están intentando entrar en la comercialización de esta nueva tecnología. Ahora tenemos otro de los materiales innovadores que podemos utilizar en la construcción de nuestras edificaciones, son ladrillos que filtran la contaminación. Actualmente tenemos un gran problema con el tema de la contaminación ambiental. Producto de la pandemia, si ustedes se daban cuenta, cuando inició todo este tema de restricción de movilidades, el ambiente descansó un poco, la polución se redujo en gran medida y desde sus casas, desde mi casa específicamente, yo podía asomarme y yo podía ver muy clarito los cerros, todos los cerros, las montañas. ¿Producto de qué? De ese alivio en la contaminación ambiental, gracias, ¿cierto? Bueno, gracias, por decirlo de alguna manera, a esa restricción en la movilidad que se estaba teniendo debido al manejo de la pandemia. Entonces encontramos un problema al cual nosotros debemos darle respuesta y encontramos una solución con uno de los materiales innovadores que es el ladrillo que filtra la contaminación. Entonces tenemos la idea de este proyecto o de estas investigaciones es la construcción de edificios que ayuden activamente en la mitigación de la contaminación ambiental. Hasta ahora las investigaciones que se han llevado a cabo y la obtención de conocimiento respecto al control de estos contaminantes ambientales es a partir de algunas reacciones químicas con unos compuestos que se aplican en las fachadas de las estructuras. Lo que se quiere con esta implementación de este material, de este ladrillo que filtra la contaminación, es garantizar que todo el tiempo la edificación esté trabajando en el control de estos contaminantes. Entonces buscamos la separación de esas partículas contaminantes del ambiente y además podemos utilizar estas corrientes de aire que se están filtrando por este ladrillo como sistema de ventilación principal de la edificación. ¿Y cómo se está haciendo? Entonces se realizó el diseño del ladrillo que tiene como nombre Braid Brick, que es un ladrillo convencional y tiene un acople que permite generar un canal por donde se van a filtrar todas esas partículas y se van a depositar en la parte inferior del muro, donde se encuentra una tolva que se puede extraer y poder retirar ese exceso de materiales contaminantes. ¿Qué investigaciones se han venido desarrollando? En la Escuela de Arquitectura de Cal Poly San Luis Obispo se han realizado una serie de investigaciones a través de un túnel de viento, donde se ha logrado concluir que llega a filtrar estos ladrillos, llegan a filtrar el 30% de las partículas finas. ¿Cuáles son esas partículas finas? Los contaminantes. Y el 100% de las partículas gruesas, que son el polvo. Tiene un 30% de los contaminantes y llega a filtrar un 100% de esas partículas gruesas. Bien, esto tiene como un plus adicional, que tiene unos costos muy bajos respecto a todo el sistema, ¿cierto? La construcción de este muro, ¿cierto? Porque se pueden tener varias soluciones, puede ser un muro adicional donde simplemente se tenga la filtración de estos contaminantes, o puede ser la construcción de ese elemento estructural, de ese muro estructural, ya que el diseño de este ladrillo pues tiene las perforaciones para poder utilizarlas en la construcción de esos muros estructurales, ¿cierto? Donde ubicamos nuestro refuerzo y posteriormente fundimos un material, ¿cierto? Fundimos un mortero fluido para generar la interacción y el trabajo en conjunto del ladrillo, el refuerzo y ese material de transferencia de esfuerzos.
¿En qué va el desarrollo de esta investigación? Están buscando la implementación a gran escala de estos ladrillos para el control de contaminantes. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora entonces la nanotecnología en ventanas. ¿Qué es lo que buscamos? El problema es el gasto energético, ¿cierto? Nosotros siempre los ingenieros civiles buscamos una solución a un problema en específico. ¿Qué se nos está presentando como problema? El gran gasto energético que se está presentando para la calefacción o para la ventilación de esas nuevas edificaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una eficiencia energética en las casas del futuro. ¿A partir de qué? A partir de una reducción de los costos de calefacción y ventilación. Eso es lo que yo quiero buscar, una reducción en los costos. ¿Cómo lo están utilizando o cómo lo están haciendo? Lo están haciendo a partir de unas películas que se ponen en las ventanas y a partir de unos choques eléctricos tienen la capacidad de cambiar su tono en unos pocos segundos. ¿Listo? La implementación de una gran tecnología, ¿cierto? Y es la utilización de nuestro teléfono celular para poder realizar cualquier actividad. Entonces, muchas veces, nosotros queremos que todo nosotros lo podamos hacer con el celular. Entonces, aquí viene una de esas implementaciones tecnológicas, uno de esos avances tecnológicos en cuanto a el manejo de la cantidad de luz que yo quiero que pase o que deje de pasar a través de mis ventanas. ¿Cómo? Con la colocación de unas películas con las cuales puedo cambiar la tonalidad de las ventanas. ¿Qué se ha logrado obtener de esta implementación de esta nueva tecnología? Llegamos a una reducción de hasta el 40% en la factura de la luz. ¿Qué tiene como punto negativo, cierto? Y en contra esta investigación hasta el momento son sus altos costos de producción. ¿Por qué? Porque hasta ahorita se están realizando investigaciones referentes al tema y debido a esto pues son sus altos costos en la inversión. Posteriormente, en el momento en que ya se estabilice y ya se tenga una clara idea del comportamiento y de qué es lo que estamos produciendo, pues ya se puede generar una fabricación a gran escala de estos materiales y claramente pues se van a reducir estos costos. ¿En qué van las investigaciones? ¿Y cuál es el enfoque de las nuevas investigaciones relacionadas con la implementación de esta nanotecnología en ventanas? Es la implementación de esta tecnología en la consecución de los nuevos proyectos, ¿cierto? No solo en los nuevos proyectos, sino en las edificaciones existentes, ya que simplemente es la colocación de una película que yo puedo manejar a través de una aplicación en mi teléfono celular y puedo cambiar la tonalidad para garantizar que no se pierda o manejar la cantidad de luz que dejo entrar o que no dejo entrar. Continuando entonces por ese mismo camino del gasto energético necesario para, en este caso, la ventilación de las edificaciones, encontramos los ladrillos refrigerantes. Es muy alto el consumo de luz en zonas de altas temperaturas. ¿Para qué? Para mantener una temperatura de confort dentro de las instalaciones, ¿cierto? Dentro de las instalaciones de una edificación. ¿Qué tenemos como solución y qué podemos plantear como solución debido a este gran gasto energético que estamos teniendo? Entonces tenemos la invención o tenemos la implementación de estos ladrillos refrigerantes, con los cuales buscamos una reducción en los costos de ventilación de una edificación. ¿Qué es lo que se ha logrado hasta el momento? Entonces tenemos nuestros productos cerámicos, nuestros ladrillos convencionales y la implementación de un hidrogel que tiene un efecto refrescante en el interior de la edificación. A partir de estudios científicos se ha logrado determinar en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña que estos ladrillos llegan a reducir la temperatura en el interior de la edificación hasta en 6 grados.
Llegamos a tener una diferencia de temperatura entre el ambiente exterior y dentro de las instalaciones de 6 grados centígrados. ¿Qué va a generar? ¿Qué va a generar la implementación de esta nueva tecnología? Que la utilización de ventiladores, de aires acondicionados, pues lleguen a ser obsoletos. Que ya llegue el punto en el que no se requiera la utilización de estos elementos para mantener y para el control de la temperatura dentro de una edificación, reduciendo así el gasto de energía necesario para tener una temperatura agradable dentro de mi casa. Otro de los grandes problemas que nosotros tenemos ambientalmente son las colillas de cigarrillos. Son las colillas de cigarrillos que por donde quiera que vayamos vamos a encontrar tiradas en el piso. Proyectos que se han realizado en la obtención de estos productos cerámicos, específicamente acá en la escuela, se realizó un proyecto en la utilización y en el aprovechamiento de estos desechos, con los cuales estamos reduciendo la contaminación ambiental. Y aparte de eso, ¿cierto? Tiene dos beneficios. Estamos atacando un problema ambiental, que es la generación de desechos de las personas que fuman, y por otra parte, me va a ayudar en la reducción de la energía necesaria para la producción de estos elementos cerámicos. Entonces, de las conclusiones, de los trabajos realizados en la obtención de este material, ¿cierto? De la obtención de ladrillos con colillas de cigarrillos, se ha logrado determinar que se tiene una reducción en el gasto de energía de aproximadamente el 58%. ¿Por qué? Porque este material me ayuda en el proceso de cocción necesario para mejorar las propiedades mecánicas y de durabilidad de mis productos cerámicos. ¿Qué es un ladrillo? El ladrillo es ese adobe que utilizamos inicialmente en nuestras construcciones, sometido a un proceso de cocción, a un aumento en las temperaturas. ¿Para qué? Para reducir esa cantidad de agua presente en la muestra y mejorar sus capacidades mecánicas y de durabilidad. Entonces, la implementación de estas colillas en el proceso de fabricación me va a permitir la reducción en un 58% de la energía necesaria para producir estas unidades cerámicas. ¿Qué se ha encontrado de las investigaciones? Se han encontrado que sus propiedades mecánicas se mantienen. No hay una modificación debido a la implementación de estas colillas en el proceso de cocción de estos productos cerámicos. Se tienen unidades más ligeras. Al tener unidades más ligeras, pues se va a tener un ahorro en el gasto energético, producto del transporte y colocación en obra. Y tiene una mayor capacidad de aislamiento, mejora sus propiedades de durabilidad. ¿En qué van entonces de las investigaciones y en la implementación de esta nueva tecnología para este material? Se busca la fabricación a gran escala de estos ladrillos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora el cemento fosforescente, ese material que hemos utilizado desde hace más de 120 años, ese material característico y que vemos en todas las construcciones actualmente, y lo que se buscaba era una revolución, era implementar nuevos avances tecnológicos en este material convencional. ¿Cierto? Que dejara de ser simplemente la mezcla de cemento, agua y agregados y construir mi edificación, sino afectar e innovar en la implementación de nuevas tecnologías para obtener alguna propiedad diferente. ¿Y qué se encontró? Se encontró el cemento fosforescente. ¿Qué estamos buscando? Se estaba buscando revolucionar el uso del concreto. ¿Cómo lo estaban haciendo? Querían innovar en el material, en el segundo material más utilizado en el mundo. ¿Qué es lo que buscaban y cómo se están realizando estas investigaciones y cómo han obtenido este cemento fosforescente? Pues ha sido a través de la radiación ultravioleta que absorbe el cemento durante el día para luego en horas de la noche brillar.
¿Qué se genera con esto? Esto genera unos mayores costos de producción. ¿Y por qué genera unos mayores costos de producción? Porque para obtener este cemento fosforescente se necesita una modificación en su estructura microscópica, que tenga la capacidad de absorber esos rayos ultravioleta y posteriormente proyectarlos en horas de la noche. Estas investigaciones han sido desarrolladas por el investigador mexicano José Carlos Rubio Ábalos. ¿En qué va el trabajo de la implementación de esta nueva tecnología? Se está buscando la implementación en fachadas y como señalización de carreteras. Y finalmente, tenemos una serie de barras de carbono cubiertas con un material inorgánico, una serie de resinas para protegerlos. Estos materiales se han construido o se han propuesto como refuerzo para el concreto. ¿Cuáles son las características que tienen estas barras cuáles son las características que tienen estas barras para la implementación en la construcción? Es su alta resistencia a la tracción. Es el refuerzo sísmico más ligero del mundo. Tiene una mayor calidad estética y tiene una mayor resistencia que el acero. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en las estructuras de concreto reforzado? Es la corrosión que se llega a generar en las estructuras producto de la penetración de agentes externos que generan esa oxidación de la barra, perdiendo esa capacidad de adherencia que tiene el concreto y esas barras de refuerzo. ¿Cuál es el boom y cuál es ese plus y cuál es ese atractivo en la utilización de estas barras como refuerzo para el concreto? Es que no son susceptibles a la corrosión. Debido a los materiales utilizados para su fabricación, no son susceptibles a la corrosión. Además, presentan una resistencia mucho más alta que el acero, casi de 3 veces la del acero. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en la implementación de este refuerzo? Es su característica, su comportamiento completamente lineal. No tiene una zona de plasticidad como lo tiene el acero de refuerzo convencional, es decir, que tiene ciertos problemas en cuanto a disipación de energía, que es uno de los criterios necesarios en el diseño sísmico. Como ustedes saben, el país se encuentra dentro de una zona de amenaza sísmica intermedia y alta en muchas de las zonas del país. Entonces, este ha sido utilizado inicialmente en zonas de amenaza sísmica baja y gracias a los estudios científicos y a las nuevas investigaciones desarrolladas es que se han implementado gracias a la normativa que se ha creado alrededor de este nuevo material. ¿Listo? Entonces, como les decía, son fibras de carbono cubiertas por unas capas sintéticas e inorgánicas. ¿En qué vamos? De estas investigaciones? Estamos generando normas, así como nuestra norma sismorresistente, una norma que me diga y que me exija cómo debe ser la utilización de este material y qué cuidados debo tener y qué características debe cumplir mi estructura para que yo pueda implementar este refuerzo dentro de mis estructuras de concreto. Ahora bien, ya hemos hecho un recorrido por todos esos materiales, unos materiales utilizados inicialmente en la prehistoria, unos materiales que utilizamos tradicionalmente en las construcciones que desarrollamos actualmente y finalmente tenemos unos materiales utilizados sobre todo para, no como estructurales, no como elementos estructurales, sino que hacen parte de todos esos acabados arquitectónicos. Todos estos materiales que hemos hablado anteriormente, podemos aplicarlos como elementos arquitectónicos, elementos que no hacen parte del sistema de resistencia de la estructura. Entonces ahora vamos a hablar de esos megaproyectos a nivel mundial
en los cuales estamos implementando tanto esos materiales tradicionales como esos materiales producto de la implementación de la tecnología para la modificación de sus propiedades mecánicas y de durabilidad, o que me modifiquen alguna característica propia como lo hace con la madera transparente. Entonces, ¿cuáles son esos megaproyectos que tenemos actualmente en desarrollo? Tenemos entonces el aeropuerto internacional Al Maktoum en Dubái, con una inversión total de 82.000 millones de dólares, con una superficie aproximada de 5.438 hectáreas. La construcción de este aeropuerto tiene como objetivo la construcción de otras 2 pistas adicionales, ¿cierto? Esto es una expansión a ese aeropuerto inicial. Tiene la construcción de 2 pistas de aterrizaje nuevas para completar 5 pistas, lo suficientemente anchas y lo suficiente con todas sus características necesarias para su utilización de manera simultánea. Y finalmente la construcción de 2 grandes hangares que permiten el albergue de estas grandes aeronaves. Como se dan cuenta, para la consecución de este gran megaproyecto necesitamos ingenieros civiles de todas las especialidades, ingenieros geotécnicos, ingenieros especialistas en vías, ingenieros estructurales, ¿cierto? Todas las especialidades de la ingeniería civil se ven involucradas en la consecución de todos los proyectos. Otro de los grandes megaproyectos a nivel mundial se encuentra en Arabia Saudita con una inversión total de 80.000 millones de dólares. Finalizado este proyecto, se busca tener más de 100 plantas industriales, varios kilómetros de vías férreas, carreteras y autopistas. Y finalmente se tiene propuesta la construcción de una refinería de aceite y una planta de desalinización. Tenemos ahora el megaproyecto de la transferencia de agua del sur al norte en China. ¿Cuál es el problema que tiene China? Que la mayor cantidad de su población se encuentra ubicada hacia la zona norte. Aproximadamente el 40% de la totalidad de su población se encuentra ubicada en esta zona norte, pero tan solo tienen un 20% de esos recursos hídricos. ¿Cómo nace ese proyecto? Ese proyecto nace como una necesidad. ¿Una necesidad a qué? Una necesidad a un abastecimiento de ese recurso natural. ¿Y cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra función como ingenieros civiles? Aportar la solución más adecuada, utilizando los materiales, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta sus propiedades mecánicas que me permitan el desarrollo de un proyecto de calidad y que perdure en el tiempo. ¿Listo? Este proyecto tiene un costo total de 78.000 millones de dólares. ¿Y cuál fue la solución que encontramos los ingenieros civiles? Fue la construcción de 3 canales, cada uno con más de 966.000 kilómetros de longitud, que busca suministrar más de 44.000 millones de metros cúbicos al año. Por otra parte, tenemos entonces ahora el megaproyecto de California High Speed Rail, ¿cierto? Los ingenieros civiles tenemos muchas especialidades y una de ellas es generar proyectos que me permitan la movilización, la reducción de tiempos necesarios para transportarme desde un lugar X hasta un lugar Y. Si se ejecuta este proyecto, va a tener un costo aproximado de 70.000 millones de dólares. Estos trenes van a alcanzar una velocidad de aproximadamente 350 kilómetros por hora y estos trenes van a ser 100% eléctricos. Si se realiza este proyecto, va a ser la conexión entre las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, reduciendo este tiempo de transporte que inicialmente es de aproximadamente unas 4 horas, lo que se busca es reducirlo hasta llegar a 2 horas y media. Va a tener una longitud total de 1.300 kilómetros.
Pero bien, nosotros los ingenieros civiles no solamente construimos edificaciones, no solo son vías, no solo son presas, nosotros también hacemos parte de esos megaproyectos de diversión. En este caso, lo llaman Dubai Land, ¿cierto? Que es a la imagen de Disneyland. ¿Listo? Va a tener un costo total aproximado de 64.000 millones de dólares. Va a tener una superficie de este parque de 173 kilómetros cuadrados que llega a ser aproximadamente 3 veces Disneyland. Es 3 veces más grande que el parque de Estados Unidos. ¿Qué va a tener este parque? Este parque va a tener unos parques temáticos, instalaciones deportivas y vamos a tener hoteles. Otro de los grandes megaproyectos en Japón va a ser la construcción de una red férrea basada en el sistema japonés de levitación magnética superconductora, que va a tener un costo aproximado de 50.000 millones de dólares, en los cuales se conectará Tokio y Nagoya, reduciendo en un 50% el tiempo de viaje con respecto a la línea actual. Nosotros los ingenieros civiles siempre estamos involucrados en la consecución y en la búsqueda de soluciones, aportando ideas para el desarrollo de nuevos proyectos que vayan en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que cumplan o que satisfagan una necesidad de las personas. Por otra parte, tenemos la expansión de ese primer metro en el mundo. Es la adición de 117 kilómetros que conectarán 40 estaciones más. Va a tener un costo aproximado de 23.000 millones de dólares. Ahora veremos nosotros la implementación de estos materiales innovadores, todos estos materiales que hemos venido hablando, la nanotecnología en ventanas, ¿cierto? Por ejemplo, va a ser uno de los materiales que vamos a poder observar implementado ya en proyectos, en grandes proyectos como lo son los rascacielos. Esas edificaciones de gran altura que inicialmente podemos tener la idea que se requieren debido a que ya no es posible expandirnos en superficie. Va a llegar el punto en el cual vamos a tener que demoler esas edificaciones existentes y llevar a cabo proyectos en altura. Y aparte de eso, estos grandes proyectos, estos grandes rascacielos, nacen como un reto. ¿Un reto qué? Un reto a la ingeniería, a la innovación, a generar nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque claramente la consecución de estos proyectos pues no está reglamentado en ninguna parte de nuestras normas. Vamos a tener que desarrollar diseños a escala para determinar cuál va a ser el comportamiento de esa estructura y si nosotros vamos a cumplir, si la construcción de esa edificación pues va a cumplir con todos los requisitos mínimos especificados por la norma. Tenemos entonces 8 de los grandes megaproyectos, de los grandes rascacielos, de los más altos en el mundo. Tenemos en primera medida el Burj Khalifa, con más de 828 metros de altura. Está ubicado en la ciudad de Dubái. Como podemos observar, su fachada en gran medida es de vidrio. Con el tiempo vamos a lograr la implementación de estos materiales tecnológicos como la nanotecnología en ventanas, con el fin de reducir el gasto de energía necesario para la calefacción o la ventilación de estas estructuras. Podemos llegar a implementar también la utilización de la madera transparente, que como les decía anteriormente, una de sus grandes propiedades es su capacidad de aislamiento. Quiere decir que no vamos a tener grandes cambios de temperatura entre el ambiente y el interior de nuestras edificaciones, reduciendo así los costos y el gasto energético para mantener una temperatura agradable dentro de estas edificaciones.
Tenemos ahora el Shanghai Tower, con una altura total de 632 metros. Podemos observar aquí nuevamente cómo se impone esa gran estructura respecto a estas edificaciones de altura no tan normal. Ahí podemos ver edificios también de una gran altura. Tenemos el Macaque Clock. Esta ya es una estructura donde observamos más la utilización del concreto que de estos materiales innovadores. Tenemos el Ping An Finance Center con una altura de 599 metros, donde observamos la utilización, ¿cierto?, del vidrio en la fachada. Tenemos el Golden Finance 117 con una altura de 597 metros, el Lotte World Tower con 555 metros de altura, el One World Trade Center con 541 metros de altura y finalmente el Finance Center con 500 metros de altura. Pero entonces ya hemos venido hablando de cómo esta implementación de los materiales se han realizado en grandes megaproyectos a nivel mundial. Pero ¿cómo estamos en Colombia? ¿Cuáles son esos grandes proyectos que tienen a cargo los ingenieros civiles? Encontramos algunos megaproyectos a nivel de infraestructura, en los cuales buscamos generar la conexión entre dos poblaciones con el fin de reducir los tiempos, facilitar y agilizar esos procesos de intercambio. Tenemos entonces el proyecto de Pacífico 2 y Pacífico 3, que busca reducir los tiempos necesarios para desplazarse desde los puntos donde se obtienen esos productos hasta el puerto de Buenaventura, donde van a salir para su comercialización. Tenemos la puerta de hierro de Palmar, donde intervienen todas esas especialidades de la ingeniería civil, los geotecnistas en cuanto a la definición de esa estabilidad de los taludes, especialistas en vías para definir el trazado de esas vías. Vamos a necesitar especialistas en vías también para el diseño de esa vía como tal. En cuanto a altimetrías, todos los megaproyectos realizados van a requerir el conocimiento de nuestros ingenieros civiles. Y finalmente quiero hablarles de algunas de las obras más representativas en la ciudad de Bogotá. Tenemos entonces el edificio de Bacatá, que superó en altura a la Torre Colpatria, la cual tenía hasta el año 2015, tenía el título como la estructura más alta de la ciudad de Bogotá, con aproximadamente 195 metros de altura. La Torre del Bacatá tiene una altura total de aproximadamente 216 metros de altura. Son dos torres compuestas de 67 pisos y 56 pisos. Tiene una fachada en vidrio que cubre una superficie aproximadamente de 25 metros cuadrados. Está compuesta por 7 sótanos y tiene una cimentación profunda con cerca de 300 pilotes. ¿Qué son los pilotes? Son esos elementos, son excavaciones y posteriormente fundir esos elementos que van a ser necesarios para la transferencia de cargas de la estructura hacia el subsuelo. Tienen diámetros entre 90 y 2.5 metros. El tipo de uso de la edificación va a ser la vivienda, oficinas, hotel, centro comercial y parqueadero. La torre atrio está dividida en dos fases. La fase inicial ya está en etapa de finalización, que es la estructura de 44 pisos con 200 metros de altura. Finalizada la segunda etapa de los 67 pisos, pasará a ser la estructura más alta de la ciudad de Bogotá, con 268 metros de altura. Los materiales principales en la construcción de estas edificaciones es el acero, acero, concreto y vidrio. Está compuesta por 5 sótanos. La cimentación es una losa con una superficie de 2.400 metros cuadrados y un espesor de 3 metros. El tipo de uso de la edificación son oficinas, comercio y hotel.
Otra de las obras representativas que está en desarrollo en la ciudad de Bogotá es la Petar Canoas. Nosotros necesitamos darle una correcta ubicación o un correcto camino a todos estos desechos generados tanto en las industrias como a nivel doméstico, todas esas aguas producto de lavado, todos esos desechos que estamos generando deben ser tratados de una manera adecuada y ser transportados directamente a una descarga directamente a un cuerpo de agua. Entonces este proyecto tiene como tal la captación de ese volumen de aproximadamente el 70% del total de esas aguas residuales generadas en la ciudad de Bogotá. Otro de los grandes proyectos que se tienen en desarrollo es el Transmilenio por la Avenida 68, donde buscamos mejorar la movilidad de la ciudad, donde buscamos desahogar un poco de trancones toda esta zona. Y para eso necesitamos la implementación y el conocimiento de todos nuestros ingenieros civiles en cuanto a definición de la vía, ¿cierto? De la geometría de la vía, la definición de la estructura necesaria para transferir esas fuerzas de los vehículos al suelo. En todos los proyectos que ustedes puedan observar, todos van a tener la necesidad de implementación de todas esas especialidades que tiene la ingeniería. Ingenieros estructurales, ingenieros geotécnicos, ingenieros especialistas en aguas, ingenieros especialistas en vías. ¿Listo? El último de los grandes proyectos que están por desarrollar es el Hospital de Bosa. Este proyecto beneficiará, ¿cierto? Tenemos una necesidad de generar una cobertura médica a todas las personas que se encuentran en la ciudad. Esto va a beneficiar a más de 400.000 personas de 4 localidades de Bogotá, aportando más de 215 camas y se centrará en la prestación de servicios de mediana y alta complejidad. Bueno, hasta aquí tenía la presentación y de lo que les quería hablar acerca de todos esos proyectos que se están desarrollando en el siglo XXI y la implementación de esos materiales, no solo materiales tradicionales, sino materiales que hemos afectado o que se han implementado esas nuevas tecnologías para mejorar las características y el comportamiento de nuestras edificaciones. Muchas gracias, Daniel. Bueno, entonces, Daniel totalmente comprometido con la profesión de ingeniería civil. Como nos contó Daniel, hace 3 años se graduó y pues le gustaba tanto la parte de estructuras que continúa haciendo el posgrado con nosotros, se encuentra en la maestría. Entonces, si todo lo que les acabo de mostrar, Daniel, nosotros como ingenieros civiles, y aquí les estamos mostrando desde el área de estructuras, materiales, construcción, los desarrollos que se están llevando a cabo, las implementaciones. Entonces, es muy importante que estemos nosotros siempre pendientes de todos los avances que se están llevando a cabo, porque necesitamos revisarlos, evaluarlos, conocer propiedades e implementarlos, ¿sí? Como nos enseñó Daniel, tenemos problemas, tenemos retos y para eso estamos los ingenieros civiles. Bueno, les voy a contar entonces precisamente de todo esto. Hemos tenido diferentes conferencias de la parte de vías y transportes, de la parte de estructuras, más adelante tendremos algo de la parte hidráulica. Son las diferentes disciplinas que trabajamos nosotros desde la ingeniería civil. Si todo esto les llama la atención, pues la ingeniería civil, no hay duda, es la carrera que ustedes necesitan en este momento. Entonces, ¿qué somos? Nosotros somos la Escuela Colombiana de Ingeniería. Es una institución que ya tiene más de 48 años. Tenemos acreditación institucional de alta calidad, figuramos en rankings a nivel nacional. Es una institución de educación superior especializada, Escuela Colombiana de Ingeniería. Es el programa insignia de la institución. Ese fue el primer programa que se creó. Cuando se desarrolló la Escuela Colombiana de Ingeniería, fue el primer programa, con él iniciamos
Nuestros graduados, estudiantes, tienen puntajes por encima de la media nacional en las diferentes pruebas, tal como el Saber Pro. También tenemos acreditación internacional por parte de Arcosur y es muy importante, estar reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. Algunos de ustedes quizás ya han hecho visitas a la escuela, saben que tenemos un campus totalmente acorde con la naturaleza, tenemos canchas, zonas donde pueden ustedes desarrollarse, no solamente es el estudio, nuestros estudiantes se desarrollan totalmente en las diferentes fases, en la parte académica, en la parte de relaciones sociales con sus compañeros, en la parte deportiva, tenemos el servicio médico, el servicio de odontología. Seguimos. Este es nuestro campus. Precisamente ahora estamos terminando el edificio, el último edificio que se está construyendo es el edificio especial para posgrados, un edificio totalmente ambientalmente amigable con la naturaleza, o sea, debemos dar ejemplo con nuestras construcciones. En nuestras construcciones utilizamos diferentes materiales, el concreto, el acero, la arcilla, y ese es el ejemplo que se ve en nuestras edificaciones. La función de construir y diseñar estructuras que sean resistentes y estéticamente bonitas, ¿sí? Es lo que queremos. Entonces, estas son las diferentes áreas de especialidad que tiene el programa de Ingeniería Civil, en la parte ambiental, formación en la parte de geotecnia, que ya vimos que necesitamos para cimentar nuestras estructuras, darle ese soporte, en toda la parte de vías y transporte, esas autopistas, esos diseños geométricos, la parte de estructuras relacionado, estructuras y materiales, estos van al pie, relacionado con todas esas edificaciones que podemos nosotros construir. En la parte de construcción, cómo se hacen las cosas, cómo se desarrolla a cabo el proyecto, cómo plasmamos y convertimos en una realidad algo que estaba en un modelo, en un plano. Y la parte hidráulica, ¿no? Necesitamos todas esas conexiones hidráulicas sanitarias y no solamente en edificaciones, sino toda la importancia que tiene esta área de la hidráulica en grandes proyectos de infraestructura, como la parte de acueductos y todo lo relacionado. Estos son algunos de nuestros laboratorios dotados de la más alta tecnología. Tenemos los laboratorios de ingeniería ambiental. Nosotros compartimos también laboratorios con el programa de Ingeniería Ambiental. Continuamos. Tenemos aquí otras fotografías de lo que es el laboratorio, también de microbiología y el de biología, importante para todos, toda la parte de ingeniería ambiental, el laboratorio de suelos y pavimentos, donde se caracterizan los suelos, los terrenos, para mirar y encontrar la capacidad portante de esos terrenos. ¿Sigues? Y tenemos nuestro laboratorio de estructuras. En el laboratorio de estructuras nosotros tenemos un muro de reacción. La idea de este muro es que nosotros podemos probar estructuras a escala real, podemos probar hasta una edificación de hasta 3 pisos de altura. ¿Qué hacemos con estos aparaticos que están acá? Estos son unos gatos hidráulicos. Con estos gatos hidráulicos nosotros empujamos las estructuras. Tenemos un gato hidráulico de 100 toneladas y otro de 25 toneladas. No solamente estructuras, sino también diferentes elementos estructurales. Aquí a la izquierda tenemos una vista panorámica de lo que es nuestro muro de reacción, 10 metros de altura, 15 centímetros en un ala y 8 en otra ala. Y aquí precisamente pues estamos ensayando un muro y estamos haciendo unas evaluaciones para reforzamiento. El laboratorio de hidráulica, toda la parte de canales, resaltes, pruebas con estudiantes, grupos de 5 estudiantes, bastante personalizadas, los talleres, las clases que se tienen, y pues todo esto va apoyado también por los centros de estudio y los grupos de investigación. Actualmente nuestros grupos de investigación se encuentran clasificados, se encuentran clasificados en conciencias, tenemos desde la categoría A hasta la categoría C, entonces todos están vinculados al grupo estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, investigadores, y
mostramos nuestros desarrollos a la comunidad científica. En el siguiente, que no me quiero demorar tanto, actualmente tenemos 4.268 ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Próximamente seremos una universidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería y tienen un gran reconocimiento en el medio. O sea, en cualquier parte, los ingenieros civiles de la escuela son muy reconocidos. Aquí tenemos algunos de nuestros graduados que pertenecen a diferentes asociaciones gremiales, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales, la Asociación de Ingeniería Sísmica, la Seccional Colombiana del ACI. Nuestros graduados tienen también esa parte importante de que han sido presidentes o miembros muy importantes que le da reconocimiento a los graduados de la Escuela Colombiana de Ingeniería en diferentes asociaciones. Y también empresarios y profesionales distinguidos que están trabajando en empresas, tanto a nivel nacional como internacional, como gerentes, directores, presidentes, son ellos algunos de nuestros graduados. 47 años de historia. Aquí tenemos también empresas con las que realizamos convenios. Nuestros estudiantes van y realizan prácticas empresariales. Nosotros desarrollamos también convenios con las diferentes empresas que están a la vanguardia en cada una de las tecnologías relacionadas con la parte de la ingeniería civil. ¿Qué más tenemos? Entonces, ustedes como en formación, ¿no? Son ingenieros en formación, pues desarrollan trabajos, asisten a clases, hacen prácticas de laboratorio, desarrollan proyectos, realizan trabajos sociales, talleres, estudios de casos, participan en ferias. Tenemos nosotros un evento en la escuela que lleva ya más de 20 años, es Ciencia, se hace una vez al año. Entonces es la oportunidad que tienen nuestros estudiantes de participar en las diferentes actividades. ¿Qué más tenemos? Hacemos visitas a diferentes empresas. Aquí hay algunos de nuestros estudiantes realizando empresas, a las plantas de tratamiento de aguas residuales, hacen visitas a puentes, estructuras importantes en diferentes ciudades, y también tenemos semilleros. Nuestros estudiantes, lo principal de un estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería es que ya ustedes pasan de ser estudiantes de colegio, ya pasan a formarse profesionalmente, ya toman decisiones, deciden, participan, hacen, ¿sí? Esa es la diferencia entre el mirar que los demás hagan y nosotros hacer. Entonces, esa es la idea de que seamos emprendedores, de que hagamos cosas. Entonces, ese es el proceso de formación que tienen nuestros estudiantes en la escuela. También participan en eventos, tanto nacionales como internacionales. Aquí algunos de los logos de las diferentes empresas. ¿Sigues? Por favor. Y las prácticas profesionales que les había contado. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 58 estudiantes del programa de Ingeniería Civil realizando prácticas profesionales, a pesar de estar en pandemia, pero hemos tenido más. Estas son algunas de las empresas donde hacen práctica profesional ya en último semestre, cuando ya casi son ingenieros, y muchos de nuestros estudiantes se quedan vinculados a algunas de estas empresas. Ahí vemos los nombres de las diferentes empresas, y también tenemos pues, convenios con diferentes empresas. ¿Sigues? Aquí está la movilidad estudiantil. También nuestros estudiantes pueden ir a otros países a hacer 1 o 2 semestres, pueden hacer asignaturas allá que se le homologan aquí en la escuela. También hacen práctica profesional. Tenemos más de 20 estudiantes en Estados Unidos, en Europa, realizando diferentes prácticas, también en Sudamérica. Entonces, esta es toda la posibilidad, todo el abanico de posibilidades que se abre a los estudiantes de Ingeniería Civil y de otros programas también, pero aquí pues les estoy contando en esta parte de Ingeniería Civil. Seguimos a movilidad también entrante, vienen de diferentes países. También tenemos la posibilidad de entrar en contacto con estudiantes de otros países. Hemos tenido chicos mexicanos, chilenos, argentinos, franceses, alemanes, que vienen y toman algunos semestres aquí en nuestra escuela.
Esto es un proceso de formación, son 5 años, pero es una gran oportunidad que se abre para todos ustedes, toda la posibilidad que tienen de participar y compartir con sus compañeros. Aquí son algunas instituciones donde los estudiantes han ido a hacer movilidad estudiantil o han venido a hacer movilidad estudiantil en la escuela. Tenemos una oficina totalmente dedicada a toda esta parte de movilidad. Y la formación integral, como les contaba, nuestros estudiantes, ellos hacen, participan, deciden, organizan. Aquí hoy, el día de hoy, tengo 3 estudiantes que ellos pertenecen a semilleros y a capítulos estudiantiles. Entonces tenemos semilleros, el semillero Geotecnia, el semillero de estructuras, capítulos estudiantiles de la SCE, capítulos estudiantiles de la ACI, y ahorita les vamos a dar unos breves minuticos para que nos cuenten qué es lo que hacen y cómo se han sentido en la escuela. También alianzas, contratos y convenios, tanto con empresas nacionales como empresas internacionales, porque nosotros como profesores también hacemos proyectos, desarrollamos investigaciones y vinculamos nuestros estudiantes a esos proyectos. ¿Sí es? Otras instituciones de alianzas, las actividades que organizan nuestros estudiantes, el Día del Ingeniero Civil, tenemos también un club y ahí siempre tenemos nuestros estudiantes apoyándonos, acompañándonos, así como los tenemos el día de hoy. Qué pena que vaya tan rápido, pero no me quiero extender mucho porque yo sé que estamos contra el tiempo. Y aquí tenemos los profesores. Es importante que sepan que tenemos profesores de planta, fijos, dedicados únicamente a la enseñanza, a la investigación y trabajan exclusivamente en la Escuela Colombiana de Ingeniería, en la formación de nuestros futuros ingenieros. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, por favor la van haciendo en el chat, pero para agilizar le doy paso a nuestros chicos de los capítulos estudiantiles. Bueno. Muchas gracias, Daniel. Entonces, ¿dónde están nuestros chicos? Sé que tenemos estudiantes de la lideran, ¿no? La SC, el ACI y creo que está también del semillero. ¿Quién inicia? Buenas tardes, ingeniera. Hola, ¿cómo estás? Bien, David. gracias. Sí, señora. Yo empezaría 5 minuticos. con la Lo sesión más. en 5 Listo. minutos. Listo. Entonces les voy a compartir un pequeño video que realizó la ACE. Entonces, ¿En qué semestre estás? yo estoy en octavo semestre. ¿Y desde hace cuánto estás vinculado a la ACE? Estoy vinculado a la ACE desde el año pasado, cerca de ella. Este sería el tercer semestre. Ok. No sé Bueno, si ya están viendo mi pantalla. ya lo estamos viendo. Sí, nos vas a Listo. pasar un video, ¿no? De lo que Sí. hace la ASC. Ok, listo, gracias. ¿No tiene sonido? ¿O sí tiene sonido? Ya están viendo, ¿cierto? Sí, David Alejandro. Sí. Ajá. Listo, entonces les voy a compartir una pequeña presentación.
sobre lo que sería la ACE. Bueno, el capítulo estudiantil de la ACE, ¿qué es el capítulo? Bueno, la ACE como tal, por su sigla, significa American Society of Civil Engineering. De acá pues tenemos otras instituciones que hacen parte de la ACE. Por medio de la universidad se cuenta con una suscripción gratuita y si no estoy mal, después de 3 años de graduado es hasta donde va a durar esta suscripción. Bueno, estos son algunos capítulos en Colombia con los cuales también se colabora y se hacen algunas actividades. El propósito es tener un acercamiento con los estudiantes y con la vida profesional. Se realizan bastantes conferencias con profesionales, por lo que hay una gran interacción en esta parte. También la idea es fortalecer el capítulo y trabajar conjuntamente con los demás capítulos. Asimismo, el capítulo hace actividades de voluntariado y, y apoyo a la comunidad. Algunos de nuestros consejeros son el doctor Jairo Uribe, que lo ven acá. Él fue el que inicialmente fundó el capítulo en la universidad. Tenemos también al ingeniero Josué Galvis y Jaime Santamaría. Estas son algunas de las conferencias que se realizaron el año pasado. Las conferencias se realizaron con el objetivo de aportar mayor conocimiento sobre lo que ha venido siendo la construcción en Colombia, algunas experiencias que nos pueden comunicar los profesionales y también algunas reminiscencias que nos dio el ingeniero Jairo Uribe Escamilla de lo que ha sido el paso de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Estas son algunas conferencias de tipo presencial. Estas son excursiones técnicas. Acá vemos el nuevo bloque. El año pasado se hizo una visita virtual al nuevo bloque que va a tener la institución, que es de posgrados. Estas son otras salidas técnicas que se han realizado por medio del capítulo. Acá mismo son otras salidas guiadas por el ingeniero Jairo Uribe. Acá tenemos el muro de falla. Y estos son algunos concursos que se han realizado durante la vida del capítulo estudiantil, como es el ariete hidráulico, que se realizó en el 2019. Y como les mencionaba, esta es parte del voluntariado y labor a la comunidad que hace el capítulo estudiantil. En esta ocasión se proyectó una película que se encontraba en Netflix que se llama Big Dream, Dream Big. Y esto fue el Día del Ingeniero. Algunos cursos que se realizan, se están realizando cursos de AutoCAD básico y para este año se plantea hacer diferentes niveles de AutoCAD, tanto como de otros programas como lo son Revit, Robot, Tecla, Navisworks, también RCB, ETABS, SAP y otros. Esto sería el contacto en donde nos pueden encontrar. También tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, a los cuales también nos pueden contactar y pues si desean unirse simplemente es escribirnos. Bueno, listo. David, como les comentó, David está en octavo semestre, desde hace más de un año pertenece al capítulo y son las diferentes actividades de la oportunidad que tienen los estudiantes de diferentes semestres de estarse vinculando al capítulo, de poder realizar actividades conjuntas con los compañeros. En mi época estaba uno en primero o segundo semestre y nunca podía conocer a los de octavo, noveno, décimo semestre. Estaban vedados, ¿no? Esto es una posibilidad
porque todos en algún momento serán graduados de la escuela. Muchas gracias, David. Continuamos. ¿Quién sigue? Buenas tardes para Lady. todos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, les voy a compartir pantalla. Les cuento, mi nombre es Lady Milena Hernández López. Actualmente soy la presidenta del capítulo del ACDI de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Voy en 9º semestre y tengo el gusto de ser parte de este equipo hace aproximadamente ya 2 años. Para iniciar, cabe resaltar que el American Concrete Institute es una organización sin ánimo de lucro que pauta unas normas o recomendaciones técnicas con referencia al hormigón reforzado, de la cual Colombia tiene su seccional y por consiguiente nosotros como escuela estamos súper interesados en ser partícipes también de ellos y tenemos nuestro capítulo estudiantil. ¿Quiénes somos? El capítulo tiene como objetivo promover entre los estudiantes de la escuela la práctica técnica y la investigación científica, especialmente en el área de estructuras y de los materiales que la constituyen, sumado a obtener un mayor conocimiento técnico y establecer contactos con los líderes de la industria del concreto. El capítulo tiene un área que es de certificaciones. En este, los miembros ofrecen la posibilidad de agregar conocimientos técnicos en diseño, planificación, gerencia y construcción de obras civiles adicionales a los ofrecidos en el pensum. Entre los que tenemos hasta el momento, los que hemos dictado, han sido AutoCAD y Diplomado BIM con énfasis en Revit, los cuales han sido sumamente importantes para el desarrollo cuando ya sale el profesional, ya que tenemos como un plus de más al no solamente ser graduados como ingenieros, sino tener estos conocimientos. Las salidas técnicas. El capítulo ofrece la posibilidad a sus miembros de interactuar con la industria de la ingeniería civil, enfocada al área del concreto como material fundamental para el medio de la construcción. Entre las concreteras que hemos podido visitar han sido Cemex, Argos, Titan, o sea, ha sido bastante la acogida que hemos tenido y ha sido muy provechoso para todos. Los concursos. El capítulo, como comunidad, ofrece a nivel interuniversitario distintos concursos con el fin de promover la competencia sana basada en los conocimientos técnicos en el área del concreto. Hemos tenido concursos como el boliconcreto, artecreto, al límite, que cabe resaltar que en este concurso la idea era diseñar unos cilindros y llegar en el informe a acercarnos al valor más próximo que este cilindro podría, pues, fracturarse. Los ganadores de este concurso viajaron con los gastos pagos a la ciudad de Cartagena a un congreso que hubo, es decir, que fue súper provechoso. Este semestre iniciamos con el primer concurso de fotografía, que la idea es que no solamente estudiantes de ingeniería civil, sino de la escuela en general, tomaran una fotografía donde hubiese una estructura colombiana y estuviera resaltando la belleza de la misma. En este momento estamos como en la elección de la ganadora. En cuanto a conferencias, el capítulo de la ASI trae para su comunidad conferencias dictadas por grandes exponentes del medio en el país y fuera de él con temáticas actuales de interés. Entre las que están acá son unas de las que han sido dictadas hasta el momento y como lo había dicho el compañero anteriormente, suele tenerse mucho apoyo entre los semilleros o capítulos que haya. Es decir, si hay un evento, digamos, de la SCE, el capítulo tiende a respaldarlo y viceversa. En cuanto a apoyo social, ofrece la posibilidad de apoyar causas sociales que requieren tanto un conocimiento técnico como la disposición de ayudar a las personas interesadas en contribuir. Acá llega algo súper bueno para nosotros porque el semestre pasado tuvimos el placer de ser los organizadores del primer Congreso Nacional de Ingeniería Civil. En este cobramos un valor de inscripción
pero todo pensado en una comunidad, en el sentido de que como estamos en esta época de pandemia, de momentos difíciles y demás, nuestro interés era aportar un mercado y brindarle una pequeña sonrisa a unos niños de cierta población. La población escogida por nosotros fue una localidad en el sur. Contamos con todas las medidas de protocolo de bioseguridad. Se recaudó aproximadamente 3.500.000 por parte de las personas que se inscribieron, aproximadamente fueron 140. La seccional colombiana nos apoyó en esta labor, nos donó 1.000.000 de pesos y un grupo que se llama Majeva, que es una empresa. Con eso logramos comprar los regalos, logramos comprar los mercados y adicional a esto cabe resaltar mucho el apoyo que recibimos por parte de la escuela, ya que a cada niño se le dio una tula con las agenditas que ven acá en este ladito, con unos esferos, súper bonito todo y la verdad que fue muy gratificante ver la acogida que tuvimos, porque no se trata solamente de pues, ser profesionales, ser estudiantes, sino ayudar en tanto como podamos a los que lo necesitan. También cabe resaltar que no solamente pues, hemos tenido salidas técnicas, sino que hemos tenido la oportunidad de participar en congresos. Este es unas fotos del congreso que se realizó en la ciudad de Cartagena, justo hace un año, antes de empezar toda la época de la pandemia. Y adicional a este, el año anterior logramos viajar a la ciudad de Valledupar al quinto encuentro de jóvenes ingenieros. Entonces es bastante enriquecedor todo lo que el capítulo o los semilleros y demás cuando usted cuenta la escuela. Ustedes en este momento estamos siendo partícipes de los sábados latinoamericanos de concreto, ¿sí? Estamos en unión con México, con Chile, con Perú, organizando una serie de conferencias que van a durar aproximadamente 3 meses cada sábado de 1 hora aproximadamente, en el cual ustedes pueden saber qué avances ha tenido cierto país respecto a las estructuras, a la construcción, al concreto y demás. Son eventos que son gratuitos, únicamente deben inscribirse y bueno, esperamos que se animen a esto, hagan parte de esto y pues cabe resaltar que nuestra decana era nuestra mentora anteriormente, ahorita nuestra mentora es la ingeniera Sandra Jerez, pero hemos estado súper agradecidos con todo lo que la escuela nos ha brindado hasta el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lady. Esto es muy importante también, todo el compromiso social de nuestros estudiantes que ya pasan de una etapa de colegio a plantear, a desarrollar, a mirar cómo pueden apoyar. Esto lo hacen a través del capítulo estudiantil de la Escuela Colombiana de Ingeniería y también, como escucharon a Lady, se apoyan con los diferentes capítulos. Ahora nos vamos con el Club de Ingeniería. Muchas gracias. Hola, Diego. Hola, ingeniera. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Sí, ingeniera, es que tengo un problema con respecto a la diapositiva, a la proyección, porque me está teniendo problemas el PowerPoint. Entonces le voy a pedir el favor a Lady a ver si me puede proyectar la presentación y mientras yo les voy hablando a los muchachos. Listo. El capítulo. ¿Ya se la enviaste? Ya se la envío. Vale. Si es que la verdad, justo hoy no me funciona. Tengo como que reinstalarla. Vale, bueno muchachos. Me presento, mi nombre es Diego Rivera. Soy ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Me gradué este último semestre. Asimismo, soy el presidente del Club de Ingeniería Civil Julio Garavito. Este club es un club social de los estudiantes que estudian ingeniería civil y los graduados del programa. La idea con este capítulo
es poder crear vínculos de unión entre los estudiantes y poder realizar diferentes actividades de carácter social. Entonces, nosotros, por ejemplo, realizamos salidas adentro de la ciudad, también por fuera de la ciudad. Dentro de un último proyecto que tuvimos fue la realización de un anuario para nuestros graduados. Les voy a mostrar la página de nuestras redes sociales porque lastimosamente no pude compartir la presentación. Entonces ya aquí les comparto la pantalla. Qué pena con ustedes. Bueno. Estas son nuestras redes sociales para que nos sigan. Este es nuestro Facebook. La idea con el club, lo que les decía, muchachos, era nosotros tratamos de realizar diferentes actividades de carácter social. Ya les muestro aquí qué es nuestra filosofía. Por aquí aparece. Bueno, hacemos también, digamos que salidas a museos o por Bogotá. En un momentico. No me sirve eso. No te preocupes, Diego. Vale, ingeniera, qué pena con todos ustedes. Es que Ya, justo hoy no me quiere abrir esa... la ley de Murphy, no te preocupes. Sí. Bueno, entonces, hacia grandes rasgos, muchachos, a grandes rasgos, bueno, sí, yo creo que ingeniera mejor dejo de compartir porque la verdad me está fallando mucho esta aplicación. Sí, qué pena. No te preocupes, Diego. Bueno, entonces Diego también realiza diferentes actividades. La intención de Diego al crear su club fue que él estuvo en un intercambio en Argentina, ¿verdad, Diego? Y trajo esta idea y esto se piensa o se propone que los estudiantes y los graduados compartan espacios, cuenten sus experiencias. Esto es muy importante, la parte de los contactos, ¿sí? Ustedes ya van a entrar a un mundo profesional. Felicitaciones, Diego, por tu grado. Ya eres ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería y todavía continúas, ¿no? Continúas con el club, continúas con la dirección. Y esto es lo importante, ¿no? El sentido de pertenencia a nuestros estudiantes, de nuestros graduados y el apoyo que se brinda a todos los demás estudiantes. Bueno, no sé si alguno de ustedes, muchas gracias Diego, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, puede abrir su micrófono, nos puede preguntar y aquí estamos pendientes, tanto David como Diego, como Lady, como Daniel, a resolver cualquier inquietud que tengan. No sé si tengan también alguna, ya están inscritos, están en proceso de inscripción, ¿en qué les podemos colaborar? Nada, después se les quita la pena, cuando ya sean estudiantes, cuando estén en todo este proceso. Sé que al principio son un poquito tímidos, ustedes también, los chicos que nos están acompañando el día de hoy, tomaron la decisión. Creo que todos están felices con la carrera que están estudiando y eso es lo más importante, hacer lo que verdaderamente nos gusta. ¿Alguna pregunta, comentario? No veo nada en el chat. Cualquier inquietud nos la pueden colocar acá. No vemos absolutamente nadie, pues esperamos que todo haya sido totalmente claro. Le doy las gracias a David, a Lady, a Diego, a Daniel
por habernos acompañado el día de hoy. Así como esto fue una pequeña muestra, lo que les enseñamos del área o las competencias que se adquieren en esta bonita profesión y los diferentes campos de acción, ¿no? Tenemos entonces una función que es darle vivienda, obras de infraestructura a las comunidades de manera segura, eficiente, estructuras bonitas, estructuras estéticamente agradables, y así como puede ser una pequeña casa, puede ser una gran obra de infraestructura donde nosotros estemos participando. Entonces, si no tienen preguntas, si no tienen inquietudes, si no hay nada más, entonces les agradezco mucho que estén presentes acá el día de hoy. Les dejamos nuestros datos de contacto aquí en el chat, y cualquier pregunta, inquietud, o si desean hacer alguna visita a la escuela, bien pueden, que tenemos unas comisiones, Valeria encabeza las comisiones, y pueden hacer las visitas a los diferentes espacios para que se familiaricen con la escuela, un terreno muy agradable, totalmente plano, y con grandes espacios y grandes áreas para que ustedes no solamente la parte académica, sino desarrollen otras competencias, ¿sí? Como es la comunicación, como es el emprendimiento, el desarrollo, y participar en diferentes actividades, que es lo que van a lograr ustedes en estos próximos 5 años. Dentro de 5 años los estaremos llamando ingenieros civiles, y quizás nos pueden estar apoyando en estos eventos que realizamos desde la Decanatura y el programa de Ingeniería Civil. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. A todos, muchas gracias por su asistencia a este webinar.